O sea, fui maestra de tanatología por muchísimos años. Fui criticada y cuestionada y la acompañé durante el proceso de la muerte de su pequeñito, de Caleb. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre una ventana con Aurora Mortera. Y hoy está aquí con nosotros un invitado muy especial, Felipe Hunter, psicoanalista. Hola Felipe, muchas gracias por venir. Sé que mi invitación fue así como muy espontánea, imprevista, sorpresiva, todos los calificativos que quieras, ¿verdad? Pues, bueno, antes que nada agradezco la invitación y sí, me tomó un poquito por sorpresa, pero muy contento, muy agradecido y emocionado de estar aquí contigo para platicar de pues varias cosas, varios temas que tenemos por aquí y muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, quiero felicitarte, ¿no? Ya llevas un año con este canal, con este proyecto que pues he seguido muy de cerca porque pues a veces estoy por aquí. Así es. Y pues te felicito, muchas felicidades por lo que has logrado. No cualquiera llega a 600 seguidores, a 700 seguidores. Me parece que muchas veces pensamos en millones, pero pues poco a poco, ¿no? Y me parece que estás haciendo un trabajo increíble y pues te felicito mucho por este esfuerzo que estás haciendo. No es sencillo y aparte muy dedicada, semana tras semana escribiendo. No está tan sencillo, ¿verdad? No, hay que estar muy al tanto de algunos temas y pues como tú me lo has dicho, creo que nuestros pacientes nos inspiran mucho, ¿verdad? Y el entorno que nosotros vamos viviendo. Y hoy justamente vamos a platicar un poquito más acerca de eso, de esas anécdotas que nos cuentan nuestros pacientes. Okay. Y que podemos ayudar mucho. He seguido muy de cerca tus videos. Muchas gracias. Tu canal, que se llama... Bueno, a mí me pueden encontrar como Felipe Hunter Psicoanálisis. Psicoanálisis, ok. Y me ha llamado mucho la atención esos videos donde hablas acerca de esta participación fraudulenta de algunos psicoterapeutas, ¿verdad? Y pues me parece que, no sé si estás de acuerdo en utilizar ese término. Bueno, a ver, de repente yo digo charlatanería, de repente fraudulento también podría funcionar, pero pues yo me refiero como a muchas personas que se hacen pasar por pseudo psicoterapeutas, pseudo psicoanalistas, que al final del día están tratando de comerciar con algo que no dominan, con algo que no han estudiado, con algo que pues han entendido a su manera sin tener una dedicación, un trabajo profesional o académico suficiente como para poder ofrecer esos servicios y que muchas veces pues sí termina pues cometiendo muchos errores o quien termina pagando los platos rotos al final son algunos pacientes, ¿no? A mí me han llegado muchas historias de terror de pacientes que me dicen, no, es que estuve con tal persona que evidentemente no voy a mencionar a nadie. Que ya luego me platicarás. Sí, puede ser. ¿No? Igual tampoco pregunto yo nombres, o sea, prefiero pues no saber quién fue o porque pues también quién sabe quién está por ahí. Sí, claro, no vamos a personalizar, pero sí me gustaría mucho aclarar este punto de en la formación es importante que la gente tenga formación teórica, que tenga formación personal y que tenga formación clínica. O sea, esto es algo que durante tantos años que di clase insistía en que no solo leas, no solamente te recibas como psicólogo, también haz una psicoterapia, también trabaja contigo mismo para que tú puedas intervenir desde una escucha imparcial, no orientada a tus propias problemáticas, ¿verdad? Y por eso también se junta con la supervisión de casos en donde tu supervisor te ayuda a mirar otras cosas y a salir de ese encuadre que tú tienes. Y bueno, pues la práctica clínica, ¿no? O sea, solo a través de los pacientes y el contacto con ellos y la experiencia que vas adquiriendo con ellos, te vas acabando de formar. Totalmente, ¿no? Y muchas veces
bueno, también es caer como en cierta ingenuidad, pensar que únicamente teniendo un título o un papel ya va a ser suficiente, ¿no? O sea, no es únicamente el hecho de que tengan título o no tengan título, sino precisamente toda esta dedicación y todo este trabajo que podemos tener detrás como psicoterapeutas que necesitamos hacer en nuestro análisis personal y en nuestras supervisiones, en los grupos de estudio. No únicamente se trata de ir a la escuela, sino pues precisamente como complementar tu práctica clínica con estos dispositivos que están dentro al menos del psicoanálisis desde hace mucho tiempo y que muchas veces muchos profesionistas o no sé cómo decirlos, muchos pseudo psicoanalistas o pseudoterapeutas, pues no emplean, no ocupan y terminan haciendo cosas que ya van más allá de un ambiente clínico o un ambiente que en lugar de ayudar a, no sé, a ayudarle a una persona que viva mejor sus emociones, a que pueda superar algún momento difícil de la vida, algún encuentro con lo real, diríamos, ¿no? Donde viene la vida y nos avasalla. En lugar de ayudar a la persona a transitar por esto, pues terminan cometiendo lo contrario, ¿no? Avasallando a sus pacientes con algunas experiencias que pues para nada están en... Pues, no son éticas. Claro, o sea, no son la éticas. Palabra es no son éticas, ¿no? Y para nada contribuyen, ¿no? Al contrario, atrofian cualquier trabajo que hayan podido haber hecho bien y que ahí se limitan, ¿no? O sea, creo que es... Vas a que te ayuden a sanar, no a que te ayuden a enfermar más, ¿verdad? Y justo por eso también quería que abordáramos el tema de los tanatólogos, ¿no? Porque también eso que estás comentando del psicoterapeuta tiene que ver con los tanatólogos. O sea, fui maestra de tanatología por muchísimos años. Fui criticada y cuestionada porque en ocasiones decía que quien tendría que hacer la intervención ya en el ámbito de la salud mental, en la especialidad de tanatología, era una persona que tenía una formación académica. Porque no sé si tú sabías que muchos de los tanatólogos toman un diplomado y ya. ¿O tú sabías cómo se forman los tanatólogos? A ver, yo me imagino, y va más allá de algo que pueda saber, porque es algo que poco me he involucrado, que la tanatología es una disciplina que podría estar dentro de las especialidades de la psicología, ¿no? Y que tiene una funcionalidad específica frente a los duelos, ¿no? Frente a las pérdidas, y que una vez que terminas la carrera de psicología, empiezas una práctica clínica, quizá de alguna otra corriente psicológica que no sea psicoanalítica, y ya te involucras en la tanatología, ¿no? Es como yo lo pensaría, pero de repente sí había escuchado también de algunas personas que no estudiaron psicología ni alguna carrera afín y estudian un diplomado, ¿no? Y ahí ya es cuando se acerca un poquito a lo que es también como el coaching de repente, ¿no? Claro. Y no busco como criticar, ¿no? Ni mucho menos. No se trata de eso. Se trata de poder orientar para elegir a las personas adecuadas. Y por eso te quiero compartir y le quiero compartir a los demás un mensaje de una paciente mía que me autorizó a hacerlo público, justo de una intervención de una tanatóloga. Y me gustaría, pues, escuchar tu opinión, ¿verdad? Pues, o sea, no sé qué me puede deparar esto, pero vamos a escucharlo y a ver la reacción en vivo, diríamos. Bueno, fíjate, esta ex paciente mía ha tenido contacto conmigo a través de los años. Yo la conozco hace más de 10 años y la acompañé justo como psicóloga tanatóloga, porque así me presento, psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga, ¿sí? Avalada por esa formación que tengo. Y la acompañé durante el proceso de la muerte de su pequeñito, de Caleb. Y ha estado muy al pendiente de mis videos y a partir de ahí me comentó
justo esta situación de cómo el video de Abraham le despertó a ella la inquietud de si hizo todo lo que podría o debía de haber hecho por su hijo, y tenía cierto temor en comentármelo a mí. Que me acuerdo del video de Abraham y es un video fuerte, impactante, ¿no? Exacto. Yo lo escuché también con atención y vale la pena que lo vean. Ahí se los vamos a dejar en las pantallas finales o en la descripción para que puedan verlo, porque sí está muy impactante ese video. Claro. Y bueno, yo le decía que pues las comparaciones siempre de alguna manera pues nos generan muchas inquietudes y que pues es una parte de nosotros los seres humanos, o sea, no lo podemos evitar. Pero que también sería importante pensar en cada caso, ¿no? Y entonces ella me escribe lo siguiente. Escuchen, por favor. Vamos a poner atención. Mi temor fue, al comentárselo, que me mandara a terapia. Es que a veces cuando sueño con él, que es muy raro, en mis sueños lo veo vivo, y en uno de mis últimos sueños lo abrazaba y le decía, no puedo creer que lo hayas logrado. Y mi hija me dijo entonces, mamá, no lo has superado, ve a terapia. Pero después de usted no quise ver a nadie. Solo fui alguna vez con una tanatóloga con unas ideas muy raras, donde involucraba a los astros, el árbol genealógico, y que en conclusión me dijo que mi hijo, fíjate, escucha, que mi hijo vino a pagar por los pecados de mis antepasados, entre otras cosas. Y así, pues, andan muchos, doctora, con ideas para mí fuera de lugar, que en lugar de ayudar, te llenan más de culpa. Entonces yo la invité a comentarme esa experiencia, diciéndole que podemos ayudar a que la gente busque a tanatólogos profesionales compartiendo su experiencia, que si me puede describir más acerca de ello. Y entonces me responde, solo la vi una vez a esa tanatóloga. Me la recomendó un conocido que según él ayudó a su tía y según la tanatóloga venía de fuera. No recuerdo su nombre. Me interrogó, le platiqué lo de Caleb. Cuando le dije que tuvo leucemia, ella me dijo, qué interesante, cáncer en la sangre. Me preguntó de la vida de mis padres, abuelos, etc. Sacó unos monitos, no recuerdo más detalles, pero me dijo, el cáncer en la sangre significa que él vino a romper con todos los pecados que cometieron tus antepasados. Pero, por Laura, eso pero es que qué horrible, tenía ¿no? que morir. Pero qué horrible porque esta es una idea que he escuchado en varios espacios que me parece aterrador, que traten de encontrar en el sujeto como el sufriente, el paciente que está transitando una enfermedad tan compleja como el cáncer, como una razón de la enfermedad que lo inculpa de su padecimiento, cuando pues realmente ahí hay como un sentido muy terrible, ¿no? O sea, el hecho de culpabilizarte por algo que tú ya estás sufriendo, que no hay nadie que pueda determinar con exactitud el origen de esta enfermedad. A mí ahí me parece que hay muchísima charlatanería, y perdón por interrumpirlo, pero me parece muy terrible eso. No sé tú cómo lo veas. Terrorífico, diría yo, porque entonces eso significa que su hijo viene a ser una especie de chivo emisario o el que va a pagar claro, por los demás. Y su sufrimiento va a salvar y a romper la cadena, ¿o qué cosa? Pero mira, como que se sostiene de mucho pensamiento mágico, ¿no? Como algo que pues no está dentro de una práctica clínica, psicoterapéutica, tanatológica, y que no se sostiene en ningún tipo de epistemología. No, pero fíjate cómo sigue con todo este aspecto religioso. Dice, luego mencionó un versículo de la Biblia. Me dijo, ¿se acuerda de unos padres que tuvieron un hijo ciego y que le preguntaron a Jesús,
¿qué pecado cometimos para que él naciera así? Y afortunadamente, dice la paciente, yo recordé ese fragmento y le dije, sí, sí lo recuerdo. Y Jesús contestó, ninguno. Esto es para que me den gloria y honra. O sea, no es para pagar por los pecados de otros. Obviamente me di cuenta que ella no esperaba que le respondiera así. Ella pretendía que yo creyera en su teoría de que Caleb vino a pagar. Y en lugar de terapia, eso se convirtió sutilmente en una discusión. Y recuerdo que también le dije que yo sentía un amor especial por el niño. Fíjate, escucha, que cuando él dormía, yo pensaba, como la mayoría de las madres, creo, que si algo le pasaba, yo me moriría. Y ella me contestó, usted de alguna manera le atrajo la enfermedad con esos pensamientos. Como culpabilizándola ahora a ella. Punitiva. Totalmente. Totalmente, ¿no? Y bueno, ya al final me puso en un lugar solo, me dijo, cierre los ojos. Yo ya incrédula e incómoda lo hice y dijo, aquí está su hijo, despídase de él. Enseguida abrí los ojos y le dije, no puedo decirle nada porque según mis creencias, él está con Dios, en mejor lugar. Él no está aquí ni me oye y ya me despedí de él en su momento. Me abordó, todavía, me abordó y me dijo que tenía otra técnica o algo así para casos como el mío, que era más efectiva, más cara, por supuesto. Ajá, pero ¿por qué no empezó por ahí, no? O sea, dice, más cara, por supuesto, y claro que no la volví a contactar. Claro. Después pregunté con amigas y dicen que la mayoría de los psicólogos ahora se basan en esa técnica, o no sé cómo se llama, sobre los ancestros. Y pues yo le hice una pregunta durante la consulta. Le dije, ¿cuál es el propósito que tenemos los seres humanos en esta vida? Y ella contestó, es venir a ver la distorsión del mundo. Hasta la fecha me pregunto qué quiso decir eso. Si a mí me dicen algo así de, mi objetivo es venir a ver la distorsión del mundo, me empanico, ¿no? Porque entonces... ¿Pero eso fue lo que le dijo esta persona? Sí, eso le contestó cuando le preguntó cuál es el objetivo que tenemos los seres humanos en esta vida. Y así orienta toda su práctica clínica. Si es que se puede llamar práctica clínica, ¿no? O sea, como pues se puede ver ahí que no hay como una base en ni una clase de intervención en cualquier psicoterapia. Es decir, no adentrándome ni en psicoanálisis ni en una. En general no hay una práctica psicológica que se pueda sostener desde ahí, ¿no? Sin juicios de valor, por supuesto. Claro. Ese es un error grave. Es establecer tus propios parámetros de vida o tu propia forma de pensar para un caso que es totalmente diferente y un sufrimiento que es totalmente diferente. O sea, no lo puedes tratar de la misma manera. Me quedé asombrada y por eso le pedí permiso a ella, claro, para darlo a conocer, porque yo creo que hay que transmitir, que hay que buscar tanatólogos profesionales. ¿Sabes algo que escuché? Siento que el trabajo que hizo contigo seguramente le ayudó mucho a no caer en esta práctica, ¿no? En esta charlatanería. En esta intervención. Como para poder distanciarse, y hasta dijo, no, yo ya hasta me despedí, ¿no? Yo ya he trabajado con eso, y como que el trabajo que había hecho previamente contigo fue algo que le ayudó a poderse descolocar de ese lugar donde esta persona la estaba colocando, y hasta me parece hasta práctica sectaria, ¿no? Como yo te voy a ayudar a ti a que por medio de mis técnicas de intervención mágicas te vayamos a quitar esto que desde la religión
sin meterme a criticar la religión ni mucho menos, pero desde este pensamiento mágico religioso que ella está empleando, trata de enganchar, ¿no? Como para que esta persona no se pueda descolocar y entonces sí, ahí te va todo mi dinero, ¿no? Y pues por supuesto que para nada, ¿no? Evidentemente se escucha, ¿no? Desde el principio como este modelo, ¿no? Como de tratar de atrapar a la persona, pero ¿tú considerarías alguna alerta, ¿no? Que alguien que esté buscando una intervención ya sea en tanatología o en psicoterapia pueda ver en la persona y como una red flag que le haga como advertirse y mejor no continúo? Pues yo creo que como todo hay que preguntar qué formación tiene y qué experiencia, ¿no? O sea, de hecho, uno tiene el compromiso como psicoterapeuta de decir un poco quién eres, qué experiencia clínica tienes. Al menos yo así inicio la mayoría de mis sesiones, Ok. ¿no? Yo no. Pero, a ver, por ley hay bueno, justo Sí, esta sí. semana, que Ajá. va a ser hace 3 semanas, en el pasado, acabo de subir, o voy a subir mañana, un video sobre la ley de salud mental de la Ciudad de México, ¿no? Y en esta ley trata de administrar y regular todas las prácticas clínicas en psicología, en psicoterapia y en Toda la intervención que tiene que ver con la salud mental. ajá, y en psiquiatría, ¿no? Esta era la que me faltaba. Psiquiatría, psicoterapia de toda la Ciudad de México, ¿no? Pública y privada. Es decir, es una ley muy ambiciosa que no sé qué tanto se vaya a cumplir, ¿no? O se esté cumpliendo. Pero ahí mismo nos dice cuáles son los parámetros y qué es lo que tiene que tener una persona para poder trabajar, ¿no? O sea, para poder dedicarse a cualquier tipo de práctica de tratamiento psíquico, ¿no? Y a lo mejor hay personas que dicen, no, es que el psicoanálisis va en otra dirección, o el psicoanálisis no es psicología, y este discurso un tanto que se escucha, pero que me parece muy ingenuo, porque la autoridad va a regular en general todas las prácticas clínicas, incluyendo el psicoanálisis dentro de ellas. Pero Claro. a lo que voy con esto es que ahí nos pide que quien te vaya a tratar, el psicoterapeuta o psiquiatra que te vaya a atender, sí cuente con una cédula profesional de psicología y estudios en posgrado de psicoterapia, ¿no? No dice cédula de psicólogo. Oye, qué bueno porque... cédula de especialidad, no dice, es decir, no te pide la cédula de la maestría, pero sí estudios de posgrado, ¿no? Claro. No sé, bueno, ibas a decir algo, pero... Es que te iba a interrumpir porque pues eso va a generar mucho ruido, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay gente que son de formación sociólogos, abogados, comunicólogos y estudiaron una maestría en psicoanálisis y ejercen el psicoanálisis. No, y a lo mejor son buenísimos, ¿no? O sea, yo conozco 2 o 3 casos que tampoco quiero mencionar, que son excelentes psicoanalistas, o al menos desde donde yo los conozco, y que no tienen una cédula de psicología. Y por supuesto que es bastante polémico, ¿no? Porque pues no sé hasta qué punto la cédula de psicoterapia en una especialidad ya funciona. Claro, pero ahí vamos a rescatar este punto con el que comencé, de que son personas que han hecho formación, han recibido información teórica, han hecho formación teórica, han hecho formación en su propio análisis, claro, ¿no? Y han hecho formación en su propia práctica clínica con supervisión, ¿no? O sea, son gentes que hay un respaldo detrás. Pero cualquiera que saque y que diga, yo te puedo hacer constelaciones familiares o coaching o etc, etc, sin haber tenido todo esto, pues puede caer justo en este caso, ¿no? Y en tanatología es como muy común todo este rollo de los ángeles, todo este rollo de las cartas, de despídete, que creo que es mucho más profundo el abordaje de un duelo. No solo creo, estoy convencida, es algo mucho más profundo. Pero bueno, ¿qué tal? Pero ¿cómo en qué sentido? No solamente más, ¿en qué sentido? Pues que tiene que ver, los duelos los enfrentamos desde que somos niños.
Hay toda una historia detrás en nuestra manera de enfrentar un duelo. Es decir, tendría que ser un trabajo más profundo, más complejo, más completo. Por lo menos como para ubicar bien cuáles son los recursos con los que cuenta nuestro paciente y a partir de ahí poder hacer una orientación o dirección adecuada. ¿Estás de acuerdo? Okay. O sea, eso es un principio general de la medicina. O sea, diagnostica, ve qué está pasando y en base a eso haz tu tratamiento. Claro. ¿No? ¿Y consideras que estas prácticas religiosas o con cierto pensamiento mágico que puede estar ahí y que es una parte, por lo que escucho, que se escucha mucho en tanatología, es algo que puede aportar? ¿Es algo que tendría que estar porque es parte de la práctica? ¿O es algo que pueda alertarnos a por ahí no tengo que ir? Porque es complejo, ¿no? Es polémico también. Hay muchos religiosos que mis respetos. O sea, de hecho yo recibí una formación de la congregación de San Camilo para hacer el acompañamiento en duelo y con una orientación espiritual muy interesante en donde para nada hay una orientación castigadora. Es más, cuestionan un poco esa percepción que tienes de un Dios que está contabilizando, de un Dios que está estableciendo justicia, de un Dios que está cobrándosela, etc., ¿no? ¿Cómo evitar eso? Como hacer pensar en esas imágenes que se tienen de ese Dios, que lo único que hacen es atorarte en la parte que tiene que ver con tu duelo, ¿no? Pero yo quería ir un poquito más, porque creo que ahí, en relación a estas formas de intervención, hay que pensar en los que se cobran con el cuerpo. Bueno, pero ¿no? Sí, me parece que podemos abordarlo porque yo he escuchado, ¿no? Me han llegado casos clínicos o testimonios de algunos amigos, amigas que han pasado por cuestiones así. Pero antes de ahí, me parece importante o me resultó muy interesante preguntártelo, ¿no? Que es esto sobre qué práctica que puede involucrar cierto pensamiento mágico podría ser más válida y qué práctica no tanto, ¿no? Porque ahí mencionaste constelaciones, mencionaste el testimonio, mencionaste inclusive pues esta cuestión de los ángeles. Y aquí, o sea, yo desconozco, ¿no? Nunca me he metido como a investigar absolutamente nada de eso, pero me parece que tú sí has como estudiado con muchísimo más detalle todo esto porque es algo que se escucha en los discursos tanatológicos. Y ahí mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede o no estar validado? Y hasta qué punto podría ser una alerta de eso, pues quizá no tiene un lugar, y hasta qué punto sí podría tener lugar. Tú lo mencionaste frente a la culpa. Si la práctica que estás escuchando involucra el pensamiento mágico y te hace sentir más culpable, ten cuidado, ¿no? Hasta ahí creo que te seguí, pero no sé hasta qué punto lo demás sí tendría lugar, quizá dependiendo de las propias herramientas del consultante o del participante o del paciente. Totalmente, o sea, yo creo que aquí no hay que caer en absolutismos, ¿no? Hay gente que tiene intervenciones en constelaciones, que tiene intervenciones en coaching, que tiene intervenciones en cuestiones de los ángeles, que tienen una formación sólida, ¿ok? Y hay pacientes que se identifican con estos saberes y que con estos saberes pueden avanzar. Pero hay, por supuesto, también aquellos que les gusta lo que tiene base racional, ¿no? Lo que tiene fundamento, sustento, y prefieren ir con alguien preparado a nivel profesional. Claro. Yo no diría que no están preparadas estas otras personas, ¿no? No, decía que al contrario, o sea, creo que están muy bien fundamentadas. Nada más que no creo que una persona como tú, por ejemplo, racional, fueras con ellas. Bueno, no sé qué tan racional puede ser, pero si no es algo que a mí me llamaría, a ¿no? ese punto pero voy. Sí conozco personas que después de este tipo de experiencias
algo les moviliza, algo se mueve, algo cambia. Claro. Y a lo mejor desde su discurso y respetando las creencias religiosas de ese mismo individuo, pues de ahí encuentran la manera, la energía, la forma como para poder trabajar parte de ese duelo, ¿no? O sea, yo no menosprecio estas prácticas, sí no van conmigo, no me identifico con ellas, pero creo que tienen su funcionalidad en ciertos sectores, con ciertas personas, con personas que a lo mejor si van conmigo a psicoterapia, psicoanálisis, bueno, conmigo a cualquier lugar a psicoterapia o a psicoanálisis, pues no les va a funcionar, ¿no? Y a lo mejor este otro tipo de prácticas puede aportarles algo más de lo que encontramos en otro tipo de prácticas como el psicoanálisis. Quienes quieran profundizar más acerca de estos temas, leer el artículo de Freud sobre ¿pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, por ejemplo, o también Tótem y Tabú, con la cuestión de la parte que tiene que ver con la necesidad de creer, y temas como la transferencia, porque lo tenemos muy bien fundamentado que la transferencia no es la que se da, transferencia es saber, ¿no? Ese creer y depositar un saber en el terapeuta no es solamente en el acto de asistir o en el momento en el que tienes el encuentro, sino la transferencia ya está dada antes. O sea, es decir, aquel que cree en los ángeles, pues por default va a buscar a alguien que cree en los ángeles, ¿no? Y va a tener sus efectos positivos, ¿no? Es muy claro en este ejemplo que di de la paciente que ella no creía en estos temas y que por supuesto ella no se iba a dejar llevar por este tipo de influencias. Y ahí precisamente mi pregunta es, ¿qué es lo que entonces podríamos entender para que la audiencia que nos está viendo allá en casa diga, bueno, si me topo con una persona así, a pesar de que sea con pensamiento mágico, puede funcionar, y hasta qué punto solo es charlatán, ¿no? ¿Cuál sería lo que tú dirías, bueno, no sé, que sí tenga una licenciatura, no tiene que ver con el grado académico? Es decir, ¿cómo podría identificar una persona de nuestra audiencia como tengo que tener cuidado con esta persona? ¿Es alguien que a lo mejor culpabiliza? ¿Es alguien que a lo mejor se ve que nada más va por el dinero? ¿O qué es lo que...? Tú lo acabas de decir. O sea, creo que esas son señales de alerta, definitivamente. Una, la cuestión del dinero es fundamental. Esto que dijo, yo tengo otra técnica y te voy a cobrar más, pues tache, ¿no? O sea, uno cobra lo que cree que debe de cobrar de acuerdo a su preparación y a su currículum, ¿no? Eso es una alerta. La segunda alerta es si te está haciendo juicios de valor y si te está aumentando los sentimientos de culpa, de vergüenza y de indecisión. O sea, juicios de valor como morales, juicios de valor morales, o sea, por supuesto, y juicios que te hagan sentir, juicios sobre tus actos o los actos de los demás que te hagan aumentar tus sentimientos de culpa o tus sentimientos de arrepentimiento o de vergüenza, etcétera. O sea, eso sabemos que no está permitido. No vas para que aumenten tu sufrimiento. Vamos a decirlo en ese sentido. ¿No vas a que te eduque o sí? Tampoco. ¿Verdad? Es que yo sé de algunos tanatólogos, por ejemplo, que murió el esposo o la esposa y terminan acostándose con el doliente, ¿no? Bueno, a mí también me han llegado estos testimonios. En una ocasión, una persona me pidió una entrevista, una sesión. No fue mi paciente, nada más fue una intervención que, bueno, la tenía que escuchar, ¿no? O sea, no hubo como un tratamiento, no hubo como posibilidad de empezar un proceso, ni mucho menos. Pero en esa primera entrevista, pues sí me contó cómo un psicoanalista le pidió quitarse la ropa y tuvo relaciones con ella, y pues eso para nada es ético y para nada está en ningún tipo de práctica psicoanalítica. Y también hace otras
hace como 2-3 meses, subí un video a mi canal donde una amiga, que tampoco fue mi paciente, me platicó su testimonio en sus diferentes procesos que ha llevado a lo largo de su vida, donde en una ocasión una psicoanalista recomendada por alguien que era, bueno, que sabía, o sea, alguien que es reconocido, le recomendó a una psicoanalista que le hacía juicios morales. Y por otro lado, otro psicoanalista después de ella, que evidentemente él se desprende, que le dice que, bueno, le toca la pierna, ¿no? Como para revisarle una mordedura de perro. Y pues eso ya no es la intervención de un psicoanalista, ¿no? Y con esto a lo que voy es como yo no me lo imaginaría que pasara en esta ciudad, en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo con alguien que pues sabe un poco de era psicóloga, ¿no? De hecho ahí la entrevista la pueden ver como la entrevista con Giovanna Tapia, que nos cuenta todos sus testimonios y pues está muy rudo y cómo no únicamente en un ámbito como en la tanatología, sino en psicoanálisis y quizá en cualquier ámbito donde esté de por medio el trabajo con la salud mental, pues sí hay personas que se tratan de aprovechar de esto de cualquier manera y me parece que es horrible, o sea... Se transgreden los límites de el lugar de paciente y de terapeuta, de psicoterapeuta. Se transgreden totalmente, pero creo que lo más resaltado es abusan. Claro. Abusan de su posición o de su lugar. Total. Tenemos equivocaciones, puede ser que cometamos equivocaciones, por supuesto, somos seres humanos, claro. Y yo creo que parte de esos errores en un proceso de 5 años se van a dar, por ejemplo, en algún momento no somos perfectos, no somos máquinas, nuestra subjetividad, a pesar del trabajo que hagas, va a estar presente y por supuesto que va a haber errores, pero hay de errores en algún momento a un abuso total. Es abuso. Claro. ¿No? Es abuso, no tiene otro nombre. Y donde hay como una transgresión, ¿no? de la ética, una transgresión que busca aprovecharse de la posición, como tú lo dijiste, ¿no? Uh-huh. Hay incluso algunas películas por ahí, no recuerdo exactamente, pero hay una por ahí que para corregir las disfunciones sexuales, la terapia sexual, ¿no? O sea, aguas. O sea, bueno, que creo que en algún momento en el inicio así fue, inclusive, bueno, vean las películas mejor. Sí, mejor otro día nos reunimos para seguir platicando de este tema, porque a lo mejor ya hacemos un programa platicando de las terapias, ¿no? El origen de la terapia y todo lo que tiene que ver con la sugestión y con la catarsis, que son elementos muy importantes, pero pues que no hay que olvidar que nuestro paciente no es nuestro objeto. Claro. No es un objeto, es un sujeto, es un individuo que sufre, que depende de nosotros y que necesita de una intervención ética. Súper. Uh-huh. Bueno, pues ¿terminamos? Sí, pues. ¿Sí? Llegamos al momento de 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. ¿Me toca a mí? Sí, va. Ok, bueno, me parece que sí es indispensable, sí es necesario una ley que pueda regular las prácticas clínicas en salud mental en la Ciudad de México. Sí, me parece que la ley que escuchamos o que te platiqué, que está ahí, busca hacerlo, pero va a ser muy difícil que se cumpla como tal. Yo creo que sí va a ser importante que haya revisiones. Yo sé que esto no nos involucra a nosotros como psicoterapeutas individuales, pero sí el hecho de revisarla. Entonces yo creo que es importante que esté y que pues se pueda como revisar y hacer como algo que funcione mejor. 2. Hay muchos tanatólogos que se formaron con un diplomado. En ocasiones se acercan a esta disciplina porque han vivido un duelo y tienen preguntas acerca de su duelo. Por lo tanto, no es suficiente ese diplomado para ejercer una intervención tanatológica. Al contrario, requieren de apoyo a ellos primero para luego hacerlo con otros. 3.
Si tú estás en un proceso clínico, en psicoterapia, o estás en búsqueda de entrar a un proceso, puedes revisar en el registro de profesionistas, el Registro Nacional de Profesionistas, si la persona con la que vas a acudir o con la que ya estás acudiendo tiene sus papeles, sus cédulas profesionales, y yo creo que es importante que se tengan, ¿no? De psicología y de alguna especialidad por ahí que puedas revisar. Si tú estás trabajando con alguien y ya te diste cuenta que no las tiene, pues revísate o escúchate si tú te estás sintiendo cómodo, si te está sirviendo, si no te está sirviendo. Y antes de abandonarlo, nada más porque sí, nada más porque no tiene los papeles, háblalo, ¿no? Háblalo con tu terapeuta, con tu psicoanalista, pregúntale en qué, cómo se está ubicando, en cómo está, como para que tú puedas tomar una determinación con tu analista o con tu psicoterapeuta de si continuar o no continuar. Evidentemente con cuidado con los charlatanes. Uf, me salvé. Tengo 5 cédulas. Sí, yo sé. O sea, creo que si conozco una persona con muchas cédulas profesionales en psicoterapia. Gracias. Pero el 4 es... no hay una razón detrás de el por qué te da cáncer que esté ya comprobada y que podamos decir esto. A lo mejor hay algunos parámetros, ¿no? Que hay que no utilizar un sartén de teflón para cocinar, por ejemplo, o algunos productos que sí pueden producir cáncer. Pero en general no hay ni una causa que pueda poner de por medio al propio individuo como el culpable de su padecimiento, ya sea cáncer o ya sea dentro de la propia psicología. Yo creo que o psicoanálisis. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con cualquier práctica clínica que te vaya a culpabilizar a ti por lo que vas viviendo. Y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, terapeutas, que tengan este tipo de práctica clínica un tanto superyoica que culpabilice o responsabilice a sus pacientes por lo que les está pasando. 5, muy importante. Sé que para cada quien hay un tipo de terapeuta. No voy en contra de terapias de ángeles ni aromaterapia. Al contrario, la aromaterapia la llego a utilizar. Ni Reiki, ni ninguna de esas prácticas en tanatología. No voy en contra, voy a volverlo a aclarar. Al contrario, sé de personas muy profesionales que la ejercen. Personas que, por supuesto, han hecho un trabajo profundo de formación y que han tenido una práctica con supervisión. Y por último, 6, consulta bien con quién vas a acudir. Han cambiado los tiempos. Antes estaban los consultorios llenos de diplomas en la pared. Hoy no es así. Hoy tenemos otros medios y otros recursos para enterarnos con quién vamos. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Y si te gustó este video, dale like. Coméntanos si te gusta este tipo de temas para que lo abordemos. Y compártelo con muchas otras personas para que juntos hagamos una diferencia. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.